Bien, hermanos, damos gracias a nuestros hermanos músicos por guiarnos en el tiempo de la adoración a nuestro Dios. Tal vez ustedes esperaban que el día de hoy continuáramos con el estudio del Apocalipsis, pero lo vamos a dejar por esta semana. Creo que es importante tocar un tema como este, porque estamos viviendo en una sociedad que verdaderamente podríamos decir que se caracteriza por el sexo. Parece que el sexo lo domina absolutamente todo. Parecería eso en nuestra sociedad. Cada producto que se vende con alguna apertura en esa área, en el área del sexo. Las películas que han llegado al lugar donde la pornografía es una cuestión de rutina, prácticamente. Nuestros programas locales en la televisión, ¿qué es lo que sobresale? Sobresale el sexo. Se propaga la idea de que el sexo no es más que una necesidad biológica que tiene que ser satisfecha. Muchos padres de este mundo, eso es lo que aconsejan a sus hijos. Es algo biológico y es algo natural y normal que el joven debe experimentarlo y debe satisfacer sus deseos. Creo que hemos ido más allá que los mismos animales. No, más allá de ellos, porque no hemos visto un animal homosexual, pero así estamos viviendo los días de hoy. Y este es el tipo de sociedad que pone en peligro la pureza de la iglesia. Es difícil y siempre ha sido históricamente que el pueblo de Dios ha de existir como una especie de isla en un mar de paganismo. Así es la iglesia. El mundo es muy pagano y la iglesia está viviendo como una especie de isla allí. Pero la iglesia no debe ser afectada por el paganismo. La iglesia debe estar en el mundo, pero no debe ser afectada por el paganismo. Lamentablemente, a veces sucede, en muchas ocasiones sucede esto. Y eso es precisamente lo que estaba ocurriendo en la iglesia de los Corintios, ¿sí? La iglesia de Corinto se había infestado con la inmoralidad. Y más que eso, se había convertido en una iglesia que estaba tolerando la inmoralidad. Eso es mucho más grave. Y aquí, en el texto de 1 Corintios 5, que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a encontrar respuestas a las preguntas que a veces nos hacemos. ¿Qué debe hacer la iglesia en casos como estos? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué hacen los líderes? ¿Qué deben hacer los ancianos cuando se encuentra a alguien de la congregación en esta situación de inmoralidad? ¿Qué hace el hermano de la iglesia que se sienta en las bancas? ¿Qué deben hacer ellos cuando ven un pecado como este? Y el apóstol Pablo, a través de este capítulo 5, nos va a mostrar 4 cosas importantes en cuanto a la inmoralidad, cuando ha llegado la inmoralidad en la iglesia. Y lo primero que el apóstol Pablo va a señalar, que es lo que vamos a estudiar aquí en el versículo 1 y parte del 2, es que el apóstol Pablo, él señala que la iglesia primero debe reconocer que hay una necesidad de reconocer la inmoralidad en la iglesia, ¿sí? La iglesia no puede hacer nada, acerca de la inmoralidad hasta que no la reconozca. Si la iglesia no reconoce la inmoralidad, pues está ciega y sigue adelante, como si nada hubiese pasado. Entonces hay que reconocerla. Algo de esto había sucedido en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo lo primero que va a hacer es hacerle reconocer a la iglesia que hay un pecado de inmoralidad dentro de ellos. Parece que ellos habían racionalizado la inmoralidad en su medio y no veían la necesidad de disciplinar a nadie. Entonces este primer paso que Pablo establece es demostrarles de que la inmoralidad era inmoralidad, dándole el nombre y apellido a ese pecado, y que eso es algo serio y que no debía tolerarse. Y eso es lo que vemos nosotros en el versículo 1, cuando él dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Indica, cuando dice de cierto se oye, lo que quiere decir es que es de conocimiento común
de que en la iglesia de ustedes de Corinto hay un pecado de inmoralidad, de fornicación. Está poniéndole allí, está indicándoles a ellos eso. Debería haber sido vergonzoso para la iglesia de los Corintios, como lo estaba haciendo para el apóstol Pablo, pero él se lo tenía que decir. Además, Pablo no habla de algo que ocurrió, sino, fíjate cómo está el verbo, sino de un presente. Dice, de cierto se oye. No es que, es que me enteré que hubo un caso. No, está en tiempo presente. Lo que quiere decir es que algo continúa allí en la iglesia. Y él está diciendo, el conocimiento común de todos es que hay inmoralidad en la iglesia. Hay pornografía en ustedes, porque esa palabra fornicación viene de pornografía, ¿no? Hay pornografía en ustedes. Y eso era muy grave, en verdad. Pero más grave era cómo la iglesia estaba impresionando al mundo. Miren, la iglesia estaba impresionando al mundo, pero no con un testimonio santo. No es que impresionaba al mundo de su tiempo con un testimonio santo, sino que estaba impresionando al mundo con el pecado que se había anidado dentro de la iglesia. Mira lo que sigue diciendo el verso 1, dice, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Esta iglesia estaba tolerando un pecado allí de inmoralidad. Y la iglesia estaba cometiendo inmoralidades que los mismos paganos no lo hacían. Si alguien se estaba asombrando de que había un pecado de inmoralidad, eran los de afuera. Los de afuera. Esto es algo muy grave, en verdad. Y fíjate lo que dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Este era el pecado específico que estaba allí, enquistado en la iglesia de Corinto. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Este era el pecado de que un hombre tiene relaciones con la esposa de su padre. Es el pecado del incesto. Y sabe que en la ley de los romanos, en aquel tiempo, el incesto estaba prohibido por el imperio romano. ¿Ves? El mismo mundo de ese entonces pagano, en sus leyes prohibía este pecado. La sociedad pagana de ese tiempo entonces repudiaba un pecado como este. La sociedad se ruborizaba, se asombraba ver un pecado como este. Pero la iglesia del Señor aquí, la iglesia de Corinto, toleraba en sus miembros un pecado como este. Y Dios considera las relaciones sexuales incestuosas entre el hijo y su madrastra, porque en este caso es una madrastra. Y Dios la está considerando en la misma categoría como la relación entre él y su madre natural. Así lo considera. El Antiguo Testamento dice que es culpable de pecado. El que es culpable de pecado así debe ser eliminado, debe ser muerto. Esas eran las leyes en el Antiguo Testamento. Dice, ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre, dice Deuteronomio 22:30. De lo que hemos leído, al menos los comentaristas coinciden en tres cosas que se evidencia en esta situación que lo presenta el apóstol Pablo. En primer lugar, el presente del indicativo del verbo dice que esta actividad pecaminosa la llevaban practicando por un tiempo y todavía seguían practicándola. Así que no era un pecado pasado, no fue algo momentáneo, no fue una cuestión de una vez o unas que otras veces. Esto es algo continuo que estaba allí en la iglesia. Aquel padre había perdido ya a su esposa y había perdido a su propio hijo por un pecado de incesto. Puede que estuviesen viviendo juntos ya ese hijo y esa madrastra. Es muy posible que eso estuviese ocurriendo. En segundo lugar, como no se los está acusando de adulterio, porque utiliza la palabra fornicación, no de adulterio, quiere decir que la relación entre el hijo y la madrastra probablemente había causado que ella se divorciara del padre del chico. Y en aquel momento ninguno de los dos estaba legalmente casado. Por eso dice, hay fornicaciones. Y en tercer lugar,
Pablo no pide que se discipline a la mujer. No pide que se discipline a la mujer, lo que puede indicar que ella no era cristiana. El hombre, al ser creyente, no solo su relación con la mujer era inmoral, sino que era desigual. Se estaba casando o se estaba uniendo a una persona que no era creyente. La lujuria se había apoderado de la vida de este hijo. Pero a Pablo le resultaba más escandaloso que el mismo pecado del incesto. Mira, más escandaloso el pecado del incesto, la actitud tolerante de la congregación. Eso era que él no podía entender. Él estaba asombrado, perplejo. Dice, mira lo que les dice en el verso 2, y vosotros estáis envanecidos, dice. Están envanecidos. Se sentían seguros, se sentían satisfechos de sí mismos, que se disculpaban y estaban racionalizando el comportamiento más perverso de la congregación. Están envanecidos, ¿ves? Ellos hacían alarde. Nosotros hablamos en lenguas, tenemos dones, nosotros tenemos profecía, nosotros hacemos muchas cosas aquí en la iglesia. Tal vez hacían alarde, sacaban pecho por cosas que tenía la iglesia. Tuvo a los mejores maestros allí, Pablo, Apolos, Pedro, los mejores maestros. Alardeaban de todo eso y Pablo les dice, pero ¿qué alarde hacen de estas cosas y toleran la inmoralidad? Estaban envanecidos, orgullosos, creídos en sí mismos, ¿ves? Los pensamientos que prevalecían en los hermanos de Corinto no era la palabra de Dios, no era honrar la palabra de Dios, sino honrar sus propios pensamientos humanos. Eso era lo que dominaba la mente de ellos, para no poder actuar ante un caso como este. ¿Ves? Y eso era lo que había en la mente de ellos. Pensamientos carnales, una filosofía humanista de satisfacerse ellos mismos. Así que más le interesaba la relación conveniente con el pecador que la verdad de Dios. Querían quedar bien con el pecador que hablar de la verdad de Dios. No se preocupaban de la novia de Cristo. Ninguno se atrevía a decirle algo porque estaban envanecidos. No querían incomodarlo al pecador, pero sí estaban destruyendo a la iglesia con su silencio y solapando un pecado como este. Y eso Pablo les dice en el verso 2, por eso, y vosotros estáis envanecidos. Y le sigue diciendo en el versículo 2, debierais más bien haberos lamentado. En vez de estar allí de pie, orgullosos de esta situación, deberían ustedes estar rostro en tierra, arrodillados y llorando por el pecado que está infestada la iglesia. Esa era la reacción que ustedes deberían tener. Cuando dejamos de escandalizarnos por el pecado, perdemos, ¿verdad? Cuando ya no nos escandalizamos del pecado, perdemos una fuerte defensa de protección en cuanto a ese pecado. Si ya no me llama la atención el pecado, es porque yo ya estoy pensando, como todos en el mundo están pensando sobre ese pecado. Debiera haber mucho escándalo en nosotros sobre el pecado, para tener más celo de Dios. Los cristianos no debemos tolerar el pecado dentro de la iglesia, así como no debemos tolerarnos dentro de nuestra propia vida. Dice, pero fornicación e inmundicia o avaricia ni aún se nombre, dice, entre vosotros, como conviene a los santos. Pablo dice en la carta a los Efesios eso, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y es eso lo que ellos debían haber hecho allí en la iglesia. La manera de mantener pura la iglesia es ejercer disciplina. De hecho, siempre que hay inmoralidad en la iglesia, debe haber disciplina. Eso es lo que Pablo está diciéndoles. Esa es una buena cosa en la iglesia, ya que tiende a mantener la cizaña afuera. Los incrédulos no acuden a una iglesia donde disciplinan a sus miembros. No van a acudir. Los incrédulos no acuden. Los que no quieren saber nada de Dice, no, esa iglesia disciplina a sus miembros.
Pero esa es una manera de mantener pura a la iglesia. Todos los miembros de la iglesia tenemos la responsabilidad, no solo los líderes, no solo los ancianos, de exponer las prácticas pecaminosas que se den en el seno de la iglesia. Todo hermano tiene la responsabilidad. No es una cosa de un grupo de personas. Somos todos los que conformamos la iglesia del Señor. Y una vez que Pablo les hace ver la necesidad de que debe haber disciplina, porque les señala el pecado, entonces él va a decirles el método de poder disciplinar, el método de cómo deben ellos disciplinar. Y mira en el versículo 2, en la segunda parte, dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Qué es esto? ¿Qué significa que sea quitado de en medio de vosotros el que cometió el pecado del incesto? Eso es lo que le está diciendo. ¿Qué significa esto? Esto es la expulsión. Esto es lo que se llama la excomunión. Es necesario que el miembro de la iglesia esté fuera de la iglesia. Eso es lo que dice Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Claro, hay reacciones cuando ocurren cosas como estas. Dice, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo pueden hacer eso de ahí? Dice, si algo necesita mi hermano caído, es justamente a la iglesia la que necesita. Es verdad. El hermano pecador necesita a la iglesia, pero la iglesia en ese momento no lo necesita a él, porque está trayendo impureza a la iglesia de Cristo. Así que de manera clara el apóstol Pablo les indica la acción que debería haberse tomado para disciplinar a este hombre que se negaba a arrepentirse y abandonar esta descarada inmoralidad. La disciplina es una parte de la responsabilidad de la iglesia. Él ha de ser excomulgado, quitado de en medio de vosotros. Eso es lo que dice la Escritura. Esto es lo que dice la sabiduría de Dios, no sabiduría de hombres. Esta es la disciplina. Este es un acto divino. Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que la disciplina es divina, hermanos. Dios lo hace. Es ordenado por Dios. No, creo que no hay uno de los hijos de Dios que no haya sido disciplinado por su mano. Todos podemos dar fe de eso, de que Dios nos disciplina de diferentes maneras, pero esta es una disciplina que la debe hacer la iglesia. Jesús estableció el método de la disciplina. Si vamos aquí en Mateo 18, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Este es el primer paso. Pues esto no tiene que ver con un tribunal de disciplina. No, la disciplina es para cualquiera. Cualquiera puede ejercer la disciplina. Le faculta Dios en la Escritura. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Ves? La disciplina no está enemistada con el amor, como muchos dicen. No es enemiga. La disciplina no es enemiga, es en realidad, es la falta de disciplina lo que es inconsecuente con el amor de Dios. El Señor disciplina a sus hijos porque los ama. Y en la iglesia, si verdaderamente nos amamos, debe haber disciplina. Un líder contó en un caso que un miembro de su iglesia había dejado su hogar, había abandonado a su mujer, a sus hijos y se había ido a vivir con otra mujer. Y vivía en otra casa con otra mujer. Así que este miembro de la iglesia, era un líder de la iglesia, le llamó por teléfono al hermano y le contestó el teléfono y le dijo él, hermano, por favor, deje su pecado, abandone a esa mujer y venga, regrese a su hogar y regrese a su iglesia arrepentido. ¿Cuál fue el resultado de esto? Ese hombre dejó inmediatamente el pecado y se arrepintió, regresó a su hogar con su esposa. Fue impactado, ¿por qué? Por la preocupación de la iglesia.
Él se sintió amado por la iglesia. Él pensaba que la iglesia se había olvidado de él porque él era débil en esa área, pero no tenía fuerzas para salir de ese pecado, aunque lo deseaba dentro de sí. Pero con esta llamada se sintió amado e inmediatamente regresó. Puede haber situaciones en que el hermano o la hermana no quiere escuchar, no quiera dejar el pecado. ¿Qué se hace? Mire el verso 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Y qué se hace si no quiere escuchar, no quiere arrepentirse? Mire el verso 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, en una asamblea. Previamente pueden avisar ahí a los líderes de la iglesia, a los ancianos de la iglesia, pueden avisarle allí que se ha tratado 2 veces ya con un hermano y no ha hecho caso. Allí para darle una última oportunidad si no se lo avisa a la congregación. Y mira, y si no oyere a la iglesia, dile, tenle por gentil y publicano, tenle por incrédulo. Esa es la expulsión. Tenle como si no ya no fuera creyente. Este joven está actuando como un pagano porque niega someterse a los ancianos de la iglesia y quiere seguir en el pecado. Así que si eso es lo que quiere, entonces lo tratan de esa manera, como un pagano, como un pecador y queda fuera de la iglesia. Claro que muchos hermanos en una iglesia podrían pensar que no es necesario tanto escándalo, no es necesario tanto escándalo. Esto podría perjudicar a la iglesia. El testimonio de la iglesia va a quedar mal ante la sociedad, ante otras iglesias y ante el mundo, ante las personas que viven cerca de este lugar. Este caso de inmoralidad es algo muy, muy feo, muy negativo para el testimonio de la iglesia. Así dicen muchos. Cuando hay cosas como estas, ¿qué reputación va a ser la reputación de esta iglesia? Se va por los suelos la reputación de esta iglesia. ¿Qué van a decir las personas de aquí en adelante? Además de esto se perjudica mucho porque nosotros estamos creciendo, estamos avanzando, tenemos eso, tenemos lo otro. No hagamos eso. Es algo malo hacer eso. Eso nos va a perjudicar y nos va a hacer retroceder. Para los que dicen eso, si el apóstol Pablo estuviese en una iglesia que está dando todas estas razones para no disciplinar, el apóstol Pablo diría, saca al incestuoso de allí. Eso es lo que diría el apóstol Pablo. Yo no voy a escuchar ninguna razón, sácalo de allí. Eso es lo que diría el apóstol Pablo. Esto es lo que él dice aquí en la Escritura. No haya inmoralidad en la iglesia, diría el apóstol Pablo. No haya inmoralidad en la iglesia. Si les importa tanto la reputación de la iglesia, debería importarles la reputación de Cristo, porque Él es el dueño de la iglesia. Cristo es el dueño de la iglesia. Él pagó el precio de su sangre. Él la compró con su vida. De Él es la iglesia. Deberíamos preocuparnos de la reputación de Cristo. Y si nos interesa la reputación de Cristo, entonces disciplinemos. Disciplinen, dice Pablo. ¿Te interesa la reputación de Cristo? Oye, disciplina, porque eso es lo que él dice, la instrucción para su iglesia. Y si no disciplinan, no están tratando con el cáncer que está amenazando con destruir el trabajo interno de la iglesia. Entonces les muestra en el verso 3 el modelo a seguir. Dice, ciertamente yo, dice Pablo, verso 3, estamos en 1 Corintios 5:3, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Bueno, Pablo estaba diciendo que en su espíritu interior ya lo había juzgado a este joven, a esta persona que estaba cometiendo este pecado, y ya él había firmado las consecuencias obligatorias. Es decir, sácalo, ya había dicho eso, ya lo había juzgado. Y está invitando a la iglesia que reconozca la seriedad del pecado cometido, la necesidad de disciplinar y a tomar decisiones apropiadas, como si él estuviese allí, dice. Yo no estoy allí, pero en espíritu, como si yo estuviese allí. Y aquí está el modelo en el versículo 4, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
Y mira cómo deben hacerlo. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Deben hacer una reunión, dice. Debe haber una asamblea, una reunión, una asamblea de la iglesia para ejercer esta disciplina a este grado que ha llegado, a este grado que ya ha llegado. El apóstol Pablo no es un jeque que mandaba a todas las iglesias, no era como el Papa, ¿no? Con todas las iglesias católicas, que manda una orden y todas deben hacer. No hace eso el apóstol Pablo. Él lo dice en manera de consejo, en manera de súplica a ellos, ¿no? No está ordenándoles, ¿ves? No está obligándolos, ¿sí ves? No es que él da la orden y debe hacerse lo que él dice, más bien está enseñando que cada iglesia del Señor es autónoma. Reúnanse ustedes. Mi espíritu internamente les acompaña en eso porque están haciendo lo correcto si ustedes se reúnen en asamblea y ejercen disciplina como asamblea. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La iglesia no tiene una autoridad superior a sus propios pastores y ancianos. No hay un tribunal superior a ello. Cada iglesia es autónoma y debe reunirse con sus líderes para ejercer la disciplina. Ustedes ya saben el asunto de qué es la verdad en Cristo en cuanto a este problema, la verdad del asunto. Así que como si yo estuviese presente, vamos, ustedes háganlo. Eso es lo que está diciendo. Ellos estaban conscientes de los principios que Cristo había enseñado en Mateo 18 y el apóstol Pablo les instó a los hermanos a que aplicaran estos principios. Y cuando la iglesia local actúa en el nombre del Señor Jesucristo, porque es en el nombre de Él, así les enseña Pablo, es decir, según la palabra, ¿ves? Ahora, ¿qué va a suceder? Bueno, cuando ustedes hagan esto en el nombre del Señor Jesús, reunidos en la asamblea, oiga, allí está el poder del Señor Jesucristo, avalando todo eso. Él está ejerciendo todo eso. Él está acompañándoles en esa acción. Es lo que les está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, enseñándoles el método que deben aplicar para que tengan la autoridad del mismo Cristo y el poder del mismo Cristo en el ejercicio de esa disciplina. Y si tú lees el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, que ya leímos hace un momento, pero lees los siguientes versículos del 18 al 20, Mateo 18, del 18 al 20, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, dice, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es todo lo que la iglesia haga con una persona, sea que le diga, eres culpable de pecado, o ya estás libre de pecado, ese es atar o desatar aquí en la tierra, será desatado en el cielo. Lo que quiere decir es que Cristo está acompañando. Si ustedes dicen a alguien que él es un pecador, yo estoy en el cielo diciendo lo mismo con ustedes en la asamblea. Está acompañando, dice, y otra vez, el verso 19, y otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y este texto se lo ha interpretado muy mal, ¿no? Pensando que esto se refiere a la oración, pero no tiene nada que ver en la oración, ¿ves? El contexto de lo que hemos leído es la disciplina. Cuando se congregan dos o más en su nombre es la disciplina, no tiene nada que ver con la oración, sino con la disciplina. Los dos o tres reunidos en su nombre es reunidos para la disciplina. Allí estoy yo avalándoles a esos dos o tres. Allí estoy yo avalándoles a toda la asamblea. Estoy acompañándoles que hagan eso, que es correcto. Mi poder está con ustedes. Mi autoridad está con ustedes. Eso es lo que les está diciendo en esos versículos. Él siempre bendecirá lo que hacemos verdaderamente en su nombre. Siempre va a bendecir. Si hemos seguido la instrucción de estar seguros de que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, entonces sabemos que nuestra decisión acerca de si es culpable o inocente, y eso es de atar o desatar,
será en conformidad con el cielo. Así que nunca está la iglesia más en armonía con el cielo y actuando en perfecta concordancia con su Señor que cuando se trata con el pecado para mantener la pureza de la iglesia. Echar de la comunión de la iglesia a aquel hombre que profesaba ser creyente, esto equivale a qué cosa? Cuando dice échalo, sácalo de la iglesia, expúlsalo. Equivale a lo que dice el verso 5. Míralo primero a los Corintios 5 y el verso 5. El tal sea entregado a Satanás. Dice, el tal sea entregado a Satanás. Nosotros sabemos que Satanás es el príncipe de este mundo. Y entregar un creyente a Satanás es, por lo tanto, arrojarlo a su propio mundo, al mundo de Satanás. Quiere decir que eso es apartado del cuidado y del apoyo y del compañerismo cristiano, de la comunión de la iglesia. Se le aparta de la comunión de la iglesia y se lo echa a Satanás, donde él domina y gobierna a Satanás. Esa persona ha perdido su derecho a participar en la iglesia de Cristo Jesús, a la que él desea mantener pura a toda costa. Cristo mantenía, eso es lo que él quiere mantener a la iglesia, pura, su iglesia pura. Él la está preparando para presentársela a sí mismo, una iglesia que sea santa y pura. Así que esa palabra entregado es un término fuerte que indica el acto judicial de sentenciar o de entregar para un castigo. Entonces la sentencia de un creyente que peca persistentemente es entregarlo a Satanás. Esa sería la sentencia, entregarlo a Satanás. Recuerden que Pablo excomulgó a 2 pastores de una iglesia que daban falsas enseñanzas y ya eran falsos pastores, ¿no? A Himeneo y Fileto, y él dice, entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El resultado de dicha disciplina, ¿qué es? Mira lo que sigue diciendo el verso 5. Para destrucción de la carne. ¿Qué es eso de destrucción? Se refiere a muertes, la destrucción de la carne. La palabra griega significa incluso la muerte, puede referirse a la muerte. Se usa a menudo en relación con el juicio divino sobre el pecado. Se lo usa mucho cuando Dios castiga por el pecado a alguien. Pero Satanás no tiene poder sobre el espíritu de los creyentes. ¿Recuerdan cuando Satanás atacó a Job? ¿Recuerdan cuando lo atacó a él? Solo se le permitió que dañara físicamente al hombre de Dios. Porque Dios dijo, solo toca su piel, toca su cuerpo, pero no vas a tocar su vida. Porque Dios dirige y cuida las vidas de los suyos. Podía destruir posesiones, podía afligir su cuerpo, pero no podía destruir su alma. El ser interior del creyente pertenece ¿a quién? A Cristo ya. Pertenece completamente a Cristo. Y nosotros tenemos la absoluta seguridad de que Él lo salvará en el día del Señor. Es lo que dice la Escritura. Lo salvará en el día del Señor. Pero mientras tanto, el creyente que no se arrepiente puede ser entregado en las manos de Satanás para sufrir mucho. Es como una última alternativa que Dios le da. Fuera de la comunión de la iglesia, te vas allí echado a las manos de Satanás. Y puede ser que Satanás haga ahí de las suyas con él, pero como un último intento de que pueda arrepentirse este creyente, si es verdadero creyente, pueda arrepentirse. Y las Escrituras dicen con la misma claridad que la enfermedad puede ser el resultado directo del pecado. Puede ser. Más adelante a los Corintios le dice, porque hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Siempre leemos este texto de la Escritura cuando celebramos la Santa Cena. Ahora también lo vamos a hacer dentro de un momento. Así que la debilidad física, la enfermedad, incluso la muerte, pueden ser por el resultado de persistir en el pecado. Podría ser eso, podría suceder algo así. Así que esta destrucción de la carne indica que el hombre
incestuoso de Corinto terminaría muriendo a menos que se arrepintiera de su pecado. A menos que se arrepintiera de su pecado. No se nos dice nada acerca de su aflicción, si tuvo una enfermedad o alguna cosa específica, pero su cuerpo iba camino a la destrucción, porque eso sí dice, eso sí señala aquí la Escritura, ¿no? En una forma de disciplina estaba en las manos de Satanás y estaba allí puesto para destrucción. Es decir, que si él continuaba pecando, su vida terminaría antes del tiempo en que normalmente hubiera muerto. Es decir, Dios tiene que llevárselo antes de lo que él había previsto, porque persiste este creyente en su pecado, y el Señor cuida a su iglesia, entonces debe cortar la vida de él, acortarle antes del tiempo previsto y llevarlo, porque no puede seguir con una actitud pecaminosa así. Y en tercer lugar, una vez que les dice cómo hacerlo, ahora les va a decir la razón de la disciplina. La razón de la disciplina. Es muy importante que nosotros nos enteremos por qué es que se disciplina, ¿sí? La disciplina a veces debe ser severa porque las consecuencias de no hacerlo resultan peores. ¿Entiende, hermano? Porque si no lo hacemos, las consecuencias van a ser peores. El pecado es como una especie de enfermedad espiritual y no permanecerá mucho tiempo aislada. Un pecado, usted lo puede ver de lejos, es verdad, de manera inicial, pero a medida que avanzan los días, ese pecado no es que dice, ya está ese pecado aislado. No va a permanecer así. No va a permanecer así, a menos que sea eliminada, va a extender su infección hasta que todo el compañerismo de creyentes quede contaminado. Ese es el gran problema. Los corintios tenían problemas en aceptar esa verdad, aunque se les había enseñado desde el principio. Su orgullo los había hecho olvidadizos, negligentes en cuanto a esto, y su orgullo los envanecía y les volvía así. Y Pablo le dice en el verso 6, mire el verso 6, dice, no es buena vuestra jactancia. Están jactanciosos ustedes. ¿Ves? Miren a dónde les ha llevado su arrogancia y su jactancia. Miren hasta dónde ustedes han llegado. Debido a que ustedes están amando la sabiduría de este mundo y el reconocimiento humano, y están amando las cosas de este mundo, están completamente cegados a este pecado. Porque es un pecado descarado que va a destruir a la iglesia completa. Y mira el verso 6 lo que sigue diciendo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Verdad que sí? Yo todos los sábados compro $1 de duraznos. Y entre la semana voy a comerme un durazno y ya veo que uno ya está dañado. Si yo no lo saco, después de otros días que voy a ver la funda, ya están otros en avanzado estado de estar podridos. Así, Pablo les pone el ejemplo. Una manzana podrida puede que destruir a todas las manzanas que están en un cesto. Eso es lo que dice. No sabéis, dice, que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, cuando el pecado queda sin responder y sin disciplinar, porque no se lo acepta de buen grado o incluso de forma negligente, una iglesia, por más que esté creciendo, por más grande que sea esta iglesia, va a sufrir una gran calamidad. Por eso Pablo les dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Usted ha comprado el pan de masa madre? Pan de masa madre. Usted debe saber ya eso, ¿no? En los tiempos antiguos, cuando estaban a punto de producir el pan en el horno, retiraban una pequeña porción de esa masa y la guardaban y la ponían a un lado, y luego permitían que aquel poco de levadura fermentada en agua, y más tarde lo introducían en la siguiente masa que preparaban para otro pan en el siguiente día, para que también eso hinchara, ¿no? De esa misma levadura. Entonces Pablo está diciendo que la levadura representa la influencia del mal y toda la masa representa la iglesia local.
¿sí? Entonces esta influencia del mal va a llenar va a invadir toda la masa, toda la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Al pecado, si se le da la oportunidad, invadirá a toda la iglesia como lo hace la levadura con la masa de harina. Porque la naturaleza del pecado, ¿qué es? Fermentar. Va a influenciar, va a dañar, va a contaminar al resto. No es que se permanece allí. Usted dice, ya está controlado eso. No hay nada controlado con el pecado, a menos que disciplines, como dice Pablo. Entonces los cristianos debemos separarnos de la antigua manera de vivir. Nosotros debemos llevar nada de ella a esta nueva manera de vivir que Dios nos ha dado, ¿no? Y esta palabra en el verso 7 dice, limpiaos pues. Esta palabra limpiaos enfatiza lo completo de la limpieza. Es como dice, oigan, límpiense completamente, púrguense completamente, es lo que está diciendo Pablo. ¿De qué deben purgarse completamente? Verso 7 dice, de la vieja de levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Recuerdan la Pascua de Egipto? La muerte del animal, la sangre manchando el dintel para que no matara a los primogénitos, y luego liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Para nosotros nuestra Pascua es el sacrificio de Cristo, el Cordero Pascual perfecto de Dios, y la aplicación de la sangre de Cristo a nuestra vida nos separa completamente del dominio del pecado y del castigo del juicio. Eso es lo que hace la muerte de Cristo por nosotros. Eso es lo que dentro de un momento vamos a celebrar y recordar, esta muerte de Cristo, como si Cristo estuviese muriendo aquí delante de nosotros o en medio de nosotros, y nosotros recordando este sacrificio y el efecto que ha tenido para nosotros, para liberarnos del pecado y del juicio que nosotros merecíamos. Así que debemos eliminar todo lo que pertenece a la antigua forma de vivir, ¿no? Que pueda mancharla, que pueda impregnarla, ¿no? De alguna manera, así como Israel fue liberado de Egipto como resultado de la Pascua y tenía que romper por completo con el opresor, así también el creyente debe separarse completamente de la vieja vida, con esos criterios viejos, esas actitudes viejas de nosotros, con esos hábitos malos, pecaminosos. Todo eso debe ser apartado, debemos apartarlo. Cristo murió para liberarnos de la esclavitud del pecado y llevarnos al sometimiento de la justicia. Esa es la única libertad verdadera, no hay otra libertad. Tantos hombres de Dios han dado testimonios, misioneros han dado testimonio. Yo no he tenido que enseñar moralidad a los hermanos de la iglesia. Han dado testimonios así, gente misionera. Ellos han dicho, yo solo he predicado a Cristo y a este crucificado. La cruz de Cristo ha dado suficiente santificación al creyente para salirse del pecado, para abandonar el pecado. He predicado esto y he visto la vida santificada de los miembros de la iglesia. Vaya, es una verdad. Es la muerte de Cristo. Una de las más protecciones contra el pecado que tenemos los cristianos es enfocarnos en esto, en el Señor y el sacrificio que Él hizo por nosotros. Comprender esta muerte por el pecado que se aplica a nosotros nos lleva entonces a apartarnos del pecado. Eso es algo sobrenatural, ¿ves? Y rompemos completamente con la vieja forma de vivir. Eso es entender la obra santificadora de la cruz. Entonces, Pablo como que realiza una conclusión de su enseñanza en el verso 8 y dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Vaya, estos perfectos panes sin levadura. ¿Cuáles son los panes sin levadura? Dice la sinceridad y la verdad. Es una actitud de
integridad, de honradez, auténticas, que resultan ¿de dónde? De la verdad. Resultan de la verdad. En este contexto, estas palabras parecen sinónimas aquí de pureza. La pureza de la limpieza de la nueva vida en Cristo Jesús, que no da lugar para esta levadura, dice, no da lugar para esta levadura que es la impureza de la malicia y de la maldad. La malicia habla de la naturaleza pecadora que tenemos todavía, ¿sí? Y la maldad es el acto que manifiesta la malicia, es el acto que manifiesta la malicia. Estamos nosotros llamados a celebrar no esta Pascua de la malicia y de la maldad, sino la Pascua en Cristo. Y no con una fiesta anual como lo hacían los judíos, una fiesta una vez al año, todos los días, constantemente, una vida de constante devoción a la pureza y al rechazo del pecado. Hacia allá está apuntando el apóstol Pablo. Bien, y finalmente el apóstol Pablo, de los versículos del 9 al 13, va a hablarles de los límites de la disciplina. La disciplina tiene límites. Los hermanos de Corinto ya habían sido instruidos sobre este límite de la disciplina. ¿Por qué? Porque en el versículo 9 nos hace saber eso. Él había escrito una carta anterior a esta que no está registrada. No está registrada, pero aquí nos hace saber que ya ellos han recibido una carta de Pablo, diciéndoles sobre esto. Mira, el verso 9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ya había tratado este asunto. Ya les escribí en la carta anterior. No la tenemos aquí, no está aquí esa carta, pero Pablo está diciéndoles que ustedes ya saben de esto. Yo ya les he escrito sobre esto, que no se junten con los fornicarios. Literalmente significa, juntarse significa no te mezcles, no mantengas intimidad con el fornicario, no tengan relación estrecha. Eso es lo que está diciendo. Escuchen bien lo que está diciendo Pablo. Habla del límite de esta disciplina. No tengan una relación estrecha. Dice, ¿con quiénes? Con los creyentes que practican persistentemente graves pecados, como los mencionados aquí en el verso 9, que dice los fornicarios, 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Si estos hermanos culpables no escuchan el consejo y advertencia de otros 2 o 3 hermanos en Cristo que ya le han llamado la atención, y tampoco escuchan a toda la asamblea, no debiera permitírseles participar en ninguna actividad de la iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo. No tengas intimidad con ellos, no te mezcles con ellos. Es decir, que no deben participar en cultos de adoración, como aquí. En la escuela dominical, en clases de estudio bíblico, en reuniones sociales, no puedes. Mucho menos en una posición de liderazgo, ¿sí? Deberían ser separados completamente de la comunión individual y de la comunión corporativa con otros creyentes. Incluido, mira lo que dice aquí, el verso 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Dice, con el tal ni aun que comáis. Y el comer es una estrechez, un acercamiento, una intimidad con alguien. Y Pablo dice, no comas con él. A los tesalonicenses que tenían otro pecado les va a decir, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. También. Hermano que ande desordenadamente, oye, apártate de él. Hermano, apártate de él, dice Pablo. No hace ninguna excepción, debe ser echado, aun si el cristiano sin arrepentirse es un amigo íntimo, aún es mi familiar. Aquí no entra nada de eso, ¿ves? Tienes que hacerlo.
Tienes que disciplinar. Si es un creyente verdadero, no va a perder su salvación por causa de ese pecado, pero sí va a perder la comunicación con sus hermanos en la fe, a fin de que no contagie con su maldad. ¿Entiendes? Pablo, Señor Jesucristo, está cuidando a su iglesia, porque la iglesia va a sufrir los pecados de ese pecado, las consecuencias de ese pecado, y no quiere. Por eso es que debes apartarlo a él. El dolor de semejante aislamiento puede llevar a la persona al arrepentimiento. Eso es la sabiduría de Dios. Pero tú dices, ¿pero cómo va a ser el hombre mejor eso? Pues Dios así lo piensa. Esa es la sabiduría de Dios. Dice, quitándole la comunión de la iglesia, es muy posible que él reaccione y se arrepienta. Esa es la última oportunidad que Dios le da, habiéndolo echado de la iglesia, para que sienta de que ya no está en la comunión de los hermanos. Si tú le das comunión a un hermano así, entonces él nunca se va a dar cuenta de su pecado. ¿Entiendes? Si no, es como que tú estás acompañándolo en su pecado, estás aplaudiéndole en su pecado. Están envanecidos, dice Pablo. Estás envanecido con este pecado. ¿Sí ves? Una iglesia que no disciplina a los miembros que pecan es como una persona que no sabe que tiene una gangrena en el pie y por alguna razón no quiere encarar su enfermedad, no quiere hacerle frente con los tratamientos que debe tener, de manera que no se trata ni se cuida. Entonces, si espera demasiado tiempo, toda su pierna quedará gangrenada y será demasiado tarde, ¿no?, para que el tratamiento surta efecto y se cure. Ninguna iglesia es suficientemente saludable como para resistir el contagio del pecado persistente en su medio. No que somos una iglesia madura, nosotros entendemos, no importa ese pecado, no va a afectar. No hay iglesia madura que persistiendo un pecado en medio de nosotros no nos afecte. Va a afectar cualquiera que sea la iglesia. Un durazno podrido va a podrir a los demás. La única solución en ambos casos es la separación. Y sabes que los corintios interpretaron mal el consejo del apóstol Pablo de no asociarse con las personas. Y en la carta anterior les había dicho, hermanos, no se lleven, ni coman, ni hagan nada con los fornicarios y todo esto. Entonces ellos, al pie de la letra, habían cogido y se separaron de la gente del mundo. En esta carta les dice, oye, absolutamente no les estoy diciendo de ellos. Les digo de los que se dicen llamarse creyentes, de ellos les estoy diciendo, y están en una práctica del pecado continuo, de ellos les estoy diciendo yo, no del resto. Entonces tendríamos que salir de este mundo. No podríamos hacer negocios, no podríamos hacer nada en este mundo. Seríamos extraterrestres. No, estamos en este mundo. Está hablando de los que llamándose cristianos. De ellos está hablando. Jesús oró, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Como tú los enviaste, así yo los he enviado al mundo. Y Pablo por eso dice que debemos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es eso lo que nosotros debemos ser. Estamos en este mundo, pero no estamos pegados al pecado de este mundo, ni al sistema de este mundo. Vivimos en el sistema del reino de Dios, el sistema de la iglesia de Cristo. Ese es nuestro sistema. Además, el pecado fuera de la iglesia, sabemos que es peligroso, la tentación de afuera y todo el mundo, pero eso no es más peligroso que el pecado dentro de la propia membresía. Eso es lo que Pablo dice. Por eso más bien os escribí en el verso 11, que no os juntéis con ninguno que llamándose es llevar el nombre llevar el nombre ¿de qué? De hermano, al que se llama hermano. Ahora, nosotros no podemos saber quién es y quién no es un verdadero creyente. Es verdad, porque nosotros no tenemos los ojos espirituales de Dios para ver dentro del corazón, ¿sí? Ahora,
pero la disciplina hay que administrarla a todo el que profesa ser creyente. A todo el que profesa ser creyente. O a los que son miembros de la iglesia, es lo mismo. Que ya han pasado por una entrevista y de alguna manera, no viendo el corazón del hombre porque no lo conocemos, pero con algunas preguntas y cosas así, podemos entender si alguien es creyente o no, hasta el límite que Dios nos permite saber. Y sabemos que es un miembro de la iglesia. Todos los que son disciplinados son los que son miembros de la iglesia, es decir, los que nos llamamos hermanos. Esos son los que nos llamamos hermanos, ¿sí? Pero nosotros no podemos distinguirlos de cuál es la cizaña muchas veces y cuál es el trigo. Entonces, todo el que lleva el nombre de Cristo debe sujetarse a la disciplina de la iglesia. Y Pablo indica claramente que la excomunión no está limitada solo a los casos de pecado extremo como el de este hombre, sino, como dice el verso 11, si fuere fornicario también. ¿Ves? Si fuese un avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, ¿no? Con el tal dice, ni aún comáis. Aún los verdaderos creyentes son receptores de una nueva naturaleza de vida, que es la vida de Dios en el interior. Esa es la vida de un creyente. Tiene la vida de Dios en el interior. Un nuevo ser santo está allí. Esa es la vida de Cristo en un creyente. Y todos sabemos que la carne todavía está en nosotros porque el cuerpo no ha sido redimido. Así que la carne está presente y tiene la posibilidad de toda clase de pecado. En cualquier creyente también, porque la carne está allí. Y el creyente que rehúsa apropiarse de los recursos de santificación que Dios ha dotado a todo creyente para que sea un victorioso, Y si el creyente no quiere tomar todos esos recursos para su santificación, entonces va a caer ese creyente en unas pautas habituales de pecado. En pautas habituales de pecado, en esa nueva vida que supuestamente tiene de Cristo, porque está cediendo a la carne. Entonces las pautas habituales de maldad, tales como se mencionan aquí, se hacen realidad en un creyente. Y puede verse como que está practicando de alguna manera el pecado. ¿Pueden los creyentes desarrollar estas pautas de pecado? Sí, pueden. En la salvación, el castigo por el pecado está pagado. Está deshecho en los méritos de Cristo Jesús. Ha pagado el precio de los pecados pasados, presentes y aún de los futuros. Esa es la obra salvífica de Cristo. Ese es el poder suficiente de la cruz para cualquier pecador. Así que en la salvación el castigo por el pecado está pagado y deshecho el dominio del pecado. Pero también está deshecho este dominio del pecado. De modo que no es necesario el sometimiento al mismo, sino que es voluntario. Es voluntario para el creyente. Es decir, que el creyente elige pecar. Si elige pecar, va a desarrollar estas pautas habituales de pecado, a menos que el creyente se arrepienta. A menos que se arrepienta. Mira lo que dice en 1 Corintios 6, del 9. Mira, dice 9. 1 Corintios 6, 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mira lo que dice, que no van a ser salvos los injustos. No erréis. Y mira, los mismos pecados que señala acá. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mira lo que les dice. Esto erais algunos, ya ustedes no son eso. Algunos de ustedes tenían todos estos pecados, pero ustedes ya no son eso. ¿Por qué? Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vaya. Y en el 6.8 les dice que están actuando como ellos. En el 6.8 les dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos, y están actuando como ellos, como los impíos.
Y lo que está diciendo es que en los no creyentes hay una pauta ininterrumpida de pecado. Ininterrumpida. Siempre está practicando el pecado. Pero en un creyente, la justicia y la bondad encuentra su lugar y la vida de virtud debe manifestarse. Sin embargo, a causa de nuestra humanidad, el pecado romperá a veces la pauta de justicia y se verá como que el cristiano a veces está practicando un pecado en alguna área o áreas de su vida como si fuese un no creyente, como si fuese un incrédulo. El creyente verdadero nunca llegará a ser totalmente pecador, pero puede ser suficientemente pecador en ciertos aspectos de su vida como para calificarlo de inconverso. Así que el pensamiento de Pablo es, al combinar estos textos de 6, del 9 al 11, que los creyentes pueden actuar como no creyentes. No siempre podemos distinguir entre la cizaña y el trigo, ¿ves? A la final pensamos que es creyente porque se lo ha definido como un creyente y así se define la persona, pero luego llega la expulsión y no pasa nada cuando ya está expulsado, entonces se puede demostrarse que se lo trata como un no creyente. Bien, toda la seguridad de un creyente queda perdida cuando comienza a tener pautas pecaminosas. La seguridad del creyente, ni él mismo puede saber si soy cristiano o no, porque pierde la confirmación del Espíritu Santo que le dice que es un hijo de Dios. Si está en continuo pecado, ya el Espíritu Santo no puede comunicarle, ni él percibe la voz del Espíritu para entender esto. Entonces es esencial darnos cuenta de que el verdadero creyente, el flujo del pecado no será tan ininterrumpido como el que ha sido redimido. Algo de fruto debe vérsele para saber que es un verdadero creyente. Entonces toda esta epístola nos recuerda esta capacidad pecadora de los creyentes. Todos los que se portan así tenían que ser expulsados de la congregación, a menos que se arrepientan y cambien, ¿no? Y dice, por eso dice, ni aún comáis con ellos, ni aún comáis con ellos. Esto no es sabiduría de nosotros. Si usted no está de acuerdo, discuta con Dios. Alterque pues con el Creador, alterque con Él. La iglesia no es de nosotros para disponer la iglesia a nuestro criterio humanista. Este es el criterio de Cristo, Él es el dueño de la iglesia y así es como debemos funcionar. No tenemos responsabilidad de juzgar a los de afuera. Mire el verso 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Nosotros no podemos castigar a los de afuera, ni poner algún remedio para que ellos ya dejen de pecar. No va a funcionar eso. Nosotros estamos a los de afuera solo para darle testimonio, no para juzgarlos. Dios los va a juzgar a ellos, porque mire el verso 13, en la primera parte del 13, dice, porque a los que están afuera, dice, Dios los juzgará. Pero regrese al versículo 12, en la segunda parte, pero dice, no juzgáis vosotros a los que están adentro, esta es nuestra responsabilidad. No me preocupo del pecado que está haciendo el de afuera, estoy preocupándome del pecado de mi hermano, me preocupa por toda la consecuencia que puede venir a su propia vida y a la vida de la iglesia, a la novia de Cristo, al daño que se hace a la iglesia de Cristo. Por eso dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro, esa es la responsabilidad que tenemos, de juzgarnos si tenemos algún pecado. Y miren el 13, les termina diciendo, esa es su responsabilidad, y por eso en el verso 13 les dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. La disciplina es difícil, dolorosa, a menudo desgarradora. No es que no debamos amar a los pecadores, sino que debemos amar más aún a Cristo. Eso está en juego. No es que no debas amar al pecador, es que si amas a ese pecador de esa manera, entonces no estás amando a Cristo, ¿ves? No estás amando a Cristo como debes amar. Debes amar más a Cristo, a su iglesia, a su palabra, que a cualquier hermano y que a cualquier familiar tuyo. Nuestro amor por los pecadores no debe ser una tolerancia sentimental, pero hay
aquí mucho sentimentalismo, aquí en los ecuatorianos, guayaquileños y todos los hispanos, hay tanto sentimentalismo, es que pobrecito, lo que le ha pasado, ¿no? Y pon unas lágrimas de cocodrilo a alguien que los grandes hombres de Dios dicen, si algo debemos llorar nosotros es por mi pecado, por eso debo llorar, ¿sí? O porque hay pecado en la iglesia por celo de mi Señor, pero no porque me ha sucedido algo por mi propia culpabilidad. Eso no se llora, ¿no? El sentimentalismo debe salir de nosotros, debemos actuar amando la verdad, creyendo a la verdad, no a lo que yo pienso, mi sentimiento me dice, es que me palpita el corazón. ¿Quién nos ayuda con el pálpito? No quiere decir que todos en la iglesia debemos ser perfectos. Es imposible, ¿verdad? Es imposible. Todos caemos en pecado, ¿o no? Todos caemos en pecado. Y todos sabemos nuestras debilidades y nuestras imperfecciones y nuestras luchas diarias. Todos las sabemos. Todos sabemos esto. Y la iglesia, en cierto sentido, es un hospital para todos aquellos que saben que están enfermos. Y venimos aquí a coger un poco de gasolina con la palabra de Dios, con otro hermano que me va a decir una palabra para mi lucha, la que yo tengo. Han confiado en Cristo como Salvador y quieren seguirlo como su Señor. Y queremos llegar a ser como nuestro Señor quiere que seamos. Esa es la consigna que todos tenemos. No son los que reconocen su pecado y tienen hambre de justicia los que tienen que ser excomulgados. No eso. Porque si yo reconozco mi pecado es suficiente. Paró allí, en la primera vez que me llama un hermano la atención. Oiga, lo veo orgulloso, ya no saluda aquí. Perdóneme, hermano. Y luego saludo, ¿ves? Ya se acabó el pecado. Lo reconozco. ¿Quién puede aquí en esta reunión, en esta predicación, decir, yo no he cometido algún pecado? Estamos llenos de cosas como estas. ¿Ves? Pero los que de forma persistente continúan en una pauta de pecado, acerca del cual ya han sido aconsejados y han sido advertidos, a esos es la comunión. A ellos es la comunión, hermanos. Debemos continuar amándolos y orando por ellos a fin de que se arrepientan y vuelvan a la vida de santidad. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por este capítulo hermoso, como enseña Pablo, cómo debemos lidiar como iglesia algún pecado de inmoralidad o cualquier otro pecado, Señor, aquí en la iglesia. Y nos enseñas los peligros en los que podemos caer como iglesia, la destrucción de la misma iglesia, consecuencias muy graves. Oh, ayúdanos, Señor, a entender, a abrir nuestros ojos espirituales para ver actitudes pecaminosas y lidiarnos unos a otros, Señor, en amor, como lo dice tu palabra, Señor, para ser perfeccionados, para ser útiles en tus manos, para ser una iglesia de testimonio que predique el Evangelio y lleve hombres a predicar el Evangelio a otros lugares del mundo cumpliendo esta gran comisión. Agradecidos a ti por todo esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.